que el PP y el PSOE, que se van desde Bruselas hasta Ceuta, imponen el menú halal a los niños españoles y a los niños cristianos en los conventos. Permítanme contarles lo que sucedió aquella tarde, de qué habló Abascal y por qué esta intervención causó tal resonancia no solo en Aragón, sino en toda España. Llevo muchos años trabajando como periodista y, créanme, he presenciado numerosos discursos políticos. Pero lo que ocurrió en Zaragoza merece la máxima atención, porque no se trata solo de las palabras de un político, es el reflejo del estado de ánimo de una parte significativa de la sociedad española. Es la voz de aquellos que están cansados de la política tradicional, de los esquemas habituales, de lo que ellos denominan teatro político. Empezaré desde el principio. El salón estaba abarrotado. Los organizadores esperaban un gran interés, pero la realidad superó todas las expectativas. Aproximadamente 900 personas llenaron el recinto hasta completar el aforo, y muchos se quedaron fuera porque sencillamente no pudieron entrar físicamente. Imagínense esta escena. Una tarde fría de noviembre, cientos de personas de pie en la calle sin posibilidad de entrar, pero no se van. Se quedan para al menos escuchar algo de lo que está ocurriendo dentro. Esto dice mucho. Esto habla de que la gente anhela cambios, de que están dispuestos a escuchar a quienes ofrecen una alternativa al sistema existente. Usted cuando piensa en Aragón, ¿qué es lo primero que piensa? Lo primero que piensa es en los cuartelitos del escudo nacional, porque Aragón es una parte indispensable e histórica de España. Y yo cuando pienso en Aragón, pienso en algo serio, pienso en algo importante, en algo que ha marcado el rumbo de nuestra patria desde hace prácticamente 2000 años. Y eso es algo que no se puede despreciar. No me han preguntado qué es lo que pienso cuando me hablan de Zaragoza. Claro, cada que vengo aquí, a la avenida de la Virgen del Pilar, yo cuando pienso, es que no hay una vez que no ocurra, ¿no? Cuando me hablan de Zaragoza, pienso en la Virgen del Pilar, que además llevo siempre colgada del pecho. Que para algo es la patrona de España. De verdad que entiendo la emoción de Santiago, aunque él haya disimulado hoy menos que otros, yo la siento también como tocayo. Cuando Abascal salió al estrado, el salón estalló en aplausos. He observado escenas similares muchas veces y puedo decirles con la seguridad de un profesional. No fue una ovación de cortesía, no fueron aplausos protocolarios, fue apoyo sincero, fue expresión de solidaridad, fue el grito del alma de aquellos que se sienten olvidados por los partidos tradicionales, que están hartos de promesas vacías y juegos políticos. Y entonces Abascal comienza a hablar. Desde las primeras palabras queda claro, este será un discurso duro, sin concesiones. No hay trucos diplomáticos, no hay corrección política, no hay intentos de complacer a todos a la vez. Franqueza, contundencia, claridad de postura. Esto es, precisamente, me parece, lo que atrae a la gente hacia él. En una época en que los políticos han aprendido a hablar mucho pero sin decir nada concreto, Abascal destaca por su manera de llamar a las cosas por su nombre. El tema central de su intervención fue el concepto que formuló con máxima claridad. Vox no participa en teatros políticos. Esta frase atravesó como un hilo conductor todo su discurso, y es ella, me parece, la que refleja con mayor precisión la posición del partido. Pero, ¿qué quiso decir con teatros políticos? Permítanme explicarlo con más detalle, porque esta es la clave para entender todo lo que está ocurriendo en la política española contemporánea. Abascal arremetió con críticas contra las dos principales fuerzas políticas de España, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Los acusó de crear la ilusión de confrontación, de representar ante los votantes un espectáculo de lucha implacable, pero que en realidad son dos caras de la misma moneda. Se pelean en público, organizan debates ruidosos, se acusan mutuamente de todos los pecados capitales, pero cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, de determinar el rumbo político real del país, resultan sorprendentemente unánimes. Es una acusación fuerte, es una acusación de falsedad, de manipulación de la opinión pública, de traición a los intereses de los votantes. Abascal dice que los españoles están hartos de este teatro, que ya no creen en la sinceridad de los políticos tradicionales, que exigen cambios reales y no su imitación. Y a juzgar por la reacción del salón, a juzgar por el revuelo que causó esta intervención, sus palabras encuentran eco en una parte considerable de la sociedad. Dio ejemplos concretos.
Habló de cómo el PP y el PSOE supuestamente luchan entre sí en el Parlamento, pero luego votan igual en cuestiones clave. Habló de cómo se reparten el poder en diversas instituciones, de cómo llegan a acuerdos a puerta cerrada sobre lo que públicamente discuten ante las cámaras. Es una crítica dura. Es poner al descubierto mecanismos que normalmente están ocultos a los ojos del público. Pero Abascal no se limitó a acusaciones generales contra el sistema político. Una parte significativa de su intervención estuvo dedicada a la situación concreta en Aragón y al conflicto con el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, representante de ese mismo Partido Popular. Y aquí la conversación se volvió aún más áspera, aún más personalizada. Abascal no se anduvo con rodeos en sus expresiones. Declaró que Azcón cree que puede intimidar a Vox, que puede comportarse con arrogancia, que puede no tener en cuenta la posición del partido. E inmediatamente sonó una exigencia tajante: pedimos respeto. Esta frase, pronunciada desde la tribuna de un salón abarrotado, sonó como un ultimátum. Fue una declaración de que los tiempos en que los partidos pequeños apoyaban incondicionalmente a los grandes a cambio de concesiones insignificantes han pasado. Vox se presenta como una fuerza política seria que debe ser tenida en cuenta, que no puede ser ignorada o menospreciada. ¿Cuál es la esencia del conflicto entre Vox y el gobierno de Aragón? Se trata del presupuesto regional para el año 2026. En Aragón, como en muchas otras comunidades autónomas de España, ningún partido tiene mayoría absoluta. El Partido Popular necesita el apoyo de otras fuerzas para aprobar el presupuesto, y teóricamente Vox podría prestar ese apoyo. Pero Abascal dejó muy claro: el apoyo no será automático, no se concederá así como así, por una cara bonita. Vox presentó sus condiciones, y estas condiciones son bastante duras. El partido exige un cambio radical de rumbo en dos direcciones clave: política medioambiental y política migratoria. Estas son las cuestiones que constituyen el núcleo ideológico del programa de Vox. Estos son los temas de los que el partido no tiene intención de retroceder bajo ninguna circunstancia. Hablemos de esto con más detalle, porque es importante para entender no solo la situación aragonesa, sino toda la filosofía política de Vox. Empecemos con la política medioambiental. Vox critica lo que ellos llaman alarmismo climático, fundamentalismo ecológico. Se oponen a las restricciones medioambientales severas que, en su opinión, asfixian la economía, destruyen sectores tradicionales, privan a la gente de empleos en nombre de amenazas abstractas y no demostradas. Es una posición que encuentra eco en cierta parte de la población, especialmente en las zonas rurales, donde la gente se enfrenta directamente a las consecuencias de las regulaciones ecológicas. En cuanto a la política migratoria, aquí la posición de Vox es aún más intransigente. Yo en la misión ya llevo que sacurar. Bueno, pues, por cierto, el cantante ese, que se ha paseado durante toda la democracia como antifranquista, resulta que había hecho una canción a Franco que se titulaba Ese hombre. Durante el régimen de Franco. No descartéis que le haga la canción a Sánchez también. Y tampoco descartéis que cuando lleguemos me la haga a mí. Porque algunos siempre están con el poder. En fin, el sectarismo le sale por los poros, están juntos, son los que son, y sabemos qué es lo que quieren. Quieren tener el poder a cualquier precio, sin respetar las normas más elementarias del Estado de Derecho, sin respetar la separación de poderes, y todo para servir a un sujeto que en su ida ante la justicia se niega a devolver a los españoles la palabra, la voz y el voto que les ha robado con mentiras y traiciones desde el año 2018. Todo al servicio de un tipo sin escrúpulos. Yo creo que la mafia, lo digo sin descuidar. El partido aboga por un control estricto de la migración, por dar prioridad a los intereses de la población autóctona, por oponerse a lo que ellos llaman islamización de Europa. Esta es la parte más controvertida de su programa. Es precisamente por esta posición por la que el partido es criticado con mayor frecuencia, acusándolo de xenofobia y racismo. Pero Abascal y sus seguidores rechazan estas acusaciones, afirmando que no se trata de odio a los extranjeros, sino de defensa de la identidad nacional, la seguridad y la soberanía. Así que, volviendo a la situación aragonesa, Vox le dice a Azcón: si quieres nuestro apoyo, si quieres que votemos a favor de tu presupuesto, cambia la política en estas dos direcciones clave. Y no solo de manera declarativa, no con palabras, sino realmente, con resultados concretos y medibles. Abascal subrayó especialmente que el partido espera las mismas condiciones de acuerdo que se alcanzaron en otras comunidades autónomas donde Vox apoya gobiernos del Partido Popular, en Valencia, Murcia, en las Islas Baleares. Este es un punto importante. Abascal demuestra que Vox tiene una estrategia clara de interacción con el Partido Popular a nivel regional. Hay esquemas probados de cooperación, hay ejemplos de acuerdos exitosos.
Y el partido no está dispuesto a aceptar condiciones menoscabadas, no está dispuesto a conformarse con menos solo porque así le resulte más conveniente a Azcón o a quien sea. Esta es una demostración de fuerza, son negociaciones desde una posición de confianza. Pero la intervención de Abascal no se redujo solo a críticas a los oponentes y presentación de exigencias. Una parte significativa de su discurso estuvo dedicada a la agenda positiva, a exponer lo que propone Vox, qué alternativa ve el partido. Y aquí volvemos a lo que empezamos, al rechazo de los teatros políticos. Abascal pinta un cuadro de España agotada por los juegos políticos, la corrupción, los experimentos ideológicos, el abandono de los valores tradicionales. Habla de españoles que trabajan, pagan impuestos, cumplen las leyes, pero al mismo tiempo sienten que su voz no es escuchada, que sus intereses son ignorados, que los políticos están ocupados con sus asuntos, lejos de los problemas reales de la gente común. Y posiciona a Vox como la voz de esta gente, como el único partido que realmente está dispuesto a defender sus intereses, sin miramientos a la corrección política y sin temor a conflictos con el establishment. Es un mensaje poderoso, es una apelación a sentimientos básicos, la sensación de injusticia, el cansancio de promesas vacías, el deseo de cambios. Abascal dice: nosotros no somos como ellos, no participaremos en sus juegos, no os venderemos por puestos y limosnas, lucharemos por vuestros intereses hasta el final. Y el salón le responde con ovaciones. Porque la gente quiere creer en esto, porque necesitan la esperanza de que es posible otra política, de que no todos los políticos son iguales, de que existen personas dispuestas a luchar y no a negociar a espaldas de los votantes. Abascal agradeció a los aragoneses por su apoyo. Habló de la enorme responsabilidad que siente ante aquellos que confiaron al partido sus votos. Fue conmovedor y al mismo tiempo calculado, porque en política, como es sabido, no hay lugar solo para las emociones. Hay estrategia, hay táctica, hay lucha por la influencia. Y Abascal lo entiende perfectamente. Hizo un llamamiento a cambios urgentes. Habló de la necesidad de expulsar a lo que llamó gobierno de corrupción, traición y mentira. Son palabras fuertes, es un grito de batalla. Es la movilización de los partidarios. Abascal no se ocupa de medias tintas, no habla el lenguaje de los eufemismos diplomáticos. Habla directamente. El poder existente es ilegítimo, ha traicionado al pueblo, debe irse. Y Vox se presenta como el instrumento de esa salida, como la fuerza capaz de llevar a cabo los cambios necesarios. Hay que entender el contexto en el que tuvo lugar esta intervención. España atraviesa un periodo difícil. Dificultades económicas, tensión social, conflictos territoriales, presión migratoria, divisiones ideológicas. El sistema bipartidista tradicional que dominó durante décadas se ha resquebrajado. Han aparecido nuevas fuerzas que desafían a las viejas élites, y Vox es una de las más visibles y dinámicas de estas nuevas fuerzas. El partido ha pasado de ser un proyecto marginal a convertirse en una fuerza política seria literalmente en pocos años. Está representado en el Parlamento Nacional, en muchos parlamentos regionales, en el Parlamento Europeo. Influye en la toma de decisiones, está cambiando la agenda política, está obligando a los partidos tradicionales a reaccionar ante su retórica y programa. Y Abascal es el rostro de este fenómeno. Un líder carismático, que sabe hablar en un lenguaje comprensible para la gente común, que no teme los conflictos, que está dispuesto a llegar hasta el final en la defensa de sus posiciones. Para sus partidarios es un héroe, un luchador contra el sistema, un verdadero patriota. Para sus opositores, un populista peligroso, un nacionalista, una amenaza para la democracia. La verdad, como suele ocurrir, está en algún punto intermedio, pero en política lo importante no son las evaluaciones objetivas, sino la percepción, las emociones, la capacidad de movilizar a los partidarios. En Zaragoza, Abascal demostró precisamente esa capacidad. El salón estuvo de su lado completa e incondicionalmente. Cada frase contundente provocaba aplausos, cada arremetida contra los oponentes era recibida con gritos de aprobación. Fue una intervención populista clásica en el mejor sentido de la palabra, donde populismo se entiende no como demagogia, sino como capacidad de hablar con el pueblo en su lenguaje, de expresar sus anhelos y esperanzas. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos tras esta intervención? Azcón se encuentra en una situación difícil. Por un lado, necesita los votos de Vox para aprobar el presupuesto. Sin ellos puede enfrentarse a serias dificultades en la gestión de la región. Por otro lado, cumplir todas las exigencias de Vox significa arriesgarse a enfadar a otras fuerzas políticas, a los medios de comunicación, a ciertos grupos sociales. Es un equilibrio al límite, búsqueda de compromiso entre necesidad y posibilidad. Pero Abascal dejó claro que no está dispuesto a soluciones a medias. O Azcón sale al encuentro de las exigencias de Vox o el partido vota contra el presupuesto. No hay tercera opción. Es una posición negociadora dura, pero funciona, porque Vox tiene palancas reales de influencia,
Tiene votos en el Parlamento sin los cuales el Partido Popular no puede formar mayoría. Situaciones similares se están desarrollando no solo en Aragón. Por toda España se está librando una batalla por la influencia entre partidos tradicionales y nuevas fuerzas políticas. Vox ha aprendido a utilizar su posición para promover su agenda. Pero tampoco se me esa verdad, porque gracias a Dios, yo lideré un partido nacional, yo no me tengo que cambiar de chaqueta cada vez que me cambio de territorio. Yo no digo una cosa distinta en Aragón y otra en Murcia. Yo no voy a Bilbao a defender el concierto económico y luego a criticarlo en La Rioja. Lo critico en todos lados. Yo no voy a donde los murcianos a decirles que vamos a traer agua de todos lados y luego aquí a deciros que no creo que haya que hacer interconexión de todas las cuencas sin que falte agua a nadie. No, digo lo mismo en todos lados. Y entiendo que no a todo el mundo le gusta todo lo que dice vos, pero estoy convencido que a todos os gusta que no se porque llevamos demasiado tiempo viendo a los políticos que mienten, que engañan y dicen una cosa distinta en función del territorio. Y yo, francamente, estoy harto del teatro particular para los ya no es que cambie de chaqueta en función del territorio que visitas. Claro, formamos una Bruselas aquí, están todo el día peleándose. El partido no se conforma con el papel de socio menor, no está dispuesto simplemente a sellar decisiones propuestas por el Partido Popular. Presenta sus propias exigencias, insiste en su cumplimiento, demuestra disposición al conflicto si esas exigencias son ignoradas. Esta es una nueva realidad política para España, un país acostumbrado a una política relativamente consensuada, a la estabilidad, a la previsibilidad, se enfrenta al crecimiento de la polarización, a la dureza de las posiciones, a la falta de voluntad de compromiso. Unos ven en esto una amenaza para la democracia, otros su renovación, el retorno de la competencia real de ideas, la verdadera lucha por el poder y por el derecho a determinar el futuro del país. La intervención de Abascal en Zaragoza se convirtió en otro episodio de esta gran historia. Un episodio brillante, resonante, revelador. Demostró la fuerza de Vox, su capacidad de movilizar a los partidarios, su disposición a desafiar al establishment. Mostró que el partido no va a conformarse con el papel de movimiento de protesta, que aspira al poder real, a la influencia real sobre la política del país. Y esta influencia está creciendo. Con cada intervención como esta, con cada acuerdo negociado exitosamente, con cada caso en que los partidos tradicionales se ven obligados a tener en cuenta la posición de Vox, el partido fortalece su posición, amplía su base, aumenta su peso político. Abascal lo entiende, está construyendo una estrategia a largo plazo. No busca el éxito instantáneo, victorias momentáneas. Está construyendo el partido como una fuerza política seria, capaz no solo de protestar, sino también de gobernar, no solo de criticar, sino también de ofrecer una alternativa. Y estas intervenciones, como la de Zaragoza, son parte de esa estrategia. Para concluir, quiero decir lo siguiente. Independientemente de cómo nos posicionemos respecto a Vox, a Abascal, a sus ideas y métodos, no podemos ignorar su influencia sobre la política española contemporánea. Es una realidad que hay que tener en cuenta. Es una fuerza que está cambiando el panorama político del país. Y la intervención en Zaragoza se convirtió en otra confirmación de este hecho. Las personas que llenaron el salón hasta completar el aforo, aquellos que se quedaron fuera pero no se fueron, no están votando simplemente a un partido. Están votando por la esperanza de cambios, por la fe en que es posible otra política, en que su voz puede ser escuchada, en que existen políticos dispuestos a luchar por sus intereses. En qué medida esta esperanza está justificada lo mostrará el tiempo, pero hoy, aquí y ahora, existe, es real, moviliza a la gente y determina su elección política. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.